Como uno de los copatrocinadores de la solicitud para la celebración de esta sesión, permítame subrayar, insistir en que el objetivo que planteamos, que nos impusimos para esta sesión, era contar con información objetiva, basada en evidencias y en testimonios de expertos que están trabajando en el terreno, tanto en Venezuela como en la región. No tengo la menor duda que el objetivo se ha cumplido ampliamente, y ello gracias a la participación de los expertos que nos han acompañado esta tarde, ya sea en la sala o desde la distancia. Y quisiera entonces agradecerles, darles la bienvenida y agradecerles por sus presentaciones, porque sin duda ilustran la actual crisis que enfrenta Venezuela. México ha manifestado en diferentes oportunidades su profunda preocupación por los acontecimientos que se registran y que continúan sucediendo en Venezuela. Y como en el mundo de hoy ningún país es una isla aislada del resto, lo que ocurre en Venezuela tiene impacto en toda la región y de manera más intensa en sus vecinos. Y por ello, el título de esta sesión, la situación humanitaria en Venezuela y su impacto en la región. Porque, en otras palabras, se trata de una situación que nos incumbe no solo por solidaridad con el pueblo venezolano, sino por los efectos que ya tiene sobre la población de vastos territorios en el hemisferio. Es decir, los que estamos sentados en esta sala, gobiernos, organismos y sociedad civil, tenemos una doble responsabilidad con el pueblo venezolano y con nuestros propios pueblos. En los últimos meses hemos podido constatar las frecuentes violaciones a los derechos humanos, las restricciones a las libertades fundamentales, el deterioro económico, la escasez de alimentos y medicinas, el encarecimiento de la canasta básica debido a la hiperinflación y particularmente hoy nos manifestamos profundamente consternados por el contenido de las presentaciones de los expertos que muestran, con datos corregidos en territorio venezolano y de fuentes oficiales, la crisis de salud pública que el hemisferio podría enfrentar, que enfrenta ya Venezuela, pero que el hemisferio podría enfrentar si no se toman las medidas pertinentes para atender la emergencia de salud que enfrenta hoy Venezuela. No podemos dejar de lado la actitud del gobierno de Venezuela, el cual ha dejado de atender necesidades básicas de su población, siendo corresponsables de la propagación de enfermedades en la región, que tras importantes esfuerzos por parte de cada uno de nuestros países y con el apoyo de organismos internacionales especializados como la OPS, creíamos ya erradicados. Como pudimos observar en las presentaciones, se han registrado brotes de enfermedades en Venezuela, lo cual ha desencadenado su rápida propagación no solo en ese país, sino también en aquellos estados receptores del éxodo masivo de ciudadanos venezolanos y que además han detonado un incremento exponencial de las solicitudes de refugio en distintos países, incluido el mío, México, generando importantes presiones en los países de la región y en particular en los países fronterizos con Venezuela. La situación que hoy vive el pueblo venezolano constituye una verdadera crisis humanitaria. Los grupos más vulnerables, como los niños y los adultos mayores, sufren de una grave desnutrición, a lo que se ha sumado la falta de insumos médicos y la carencia de servicios básicos, debido principalmente al abandono de sus responsabilidades por parte de las autoridades. El preocupante incremento de la mortalidad materna, así como el creciente flujo de migrantes venezolanos a los países de la región, son un fiel reflejo de esta crisis. Debemos recordar ante este Consejo que el Gobierno de Venezuela tiene una obligación sanitaria regional e internacional,
Las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención y control de enfermedades deben ser permanentes y para todo el territorio de un país, particularmente en el caso de enfermedades transmisibles como el sarampión, la malaria y la difteria, las cuales, como ya se ha visto, pueden diseminarse rápidamente entre poblaciones en riesgo sin importar fronteras. Exhortamos a la Organización Panamericana de la Salud y a otros organismos que comuniquen de manera oportuna y constante los riesgos y daños que en materia de salud pública se vayan presentando debido a esta situación y que se permita a la comunidad internacional tomar las mejores decisiones en estricto cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional. Por ello, formulamos un enérgico llamado al Gobierno de Venezuela para que permita y facilite el ingreso de la asistencia humanitaria que ayude a aliviar la grave crisis que sufre el pueblo venezolano. Mi país se encuentra en la mejor disposición de seguir apoyando al pueblo venezolano en estos graves momentos. Señor Presidente, en los últimos meses se han recibido testimonios de acoso y amenazas que infatigables prestadores de asistencia humanitaria, valientes activistas de la sociedad civil e incluso comprometidos funcionarios de organismos regionales y globales sufren en Venezuela o en relación con sus esfuerzos para ayudar a los venezolanos. Lamentablemente, en el proceso de preparación de esta sesión, pudimos constatar estas terribles prácticas. Las represalias contra defensores de derechos humanos y contra funcionarios y organismos internacionales son inaceptables. Ni esta organización ni el Sistema Interamericano de Derechos Humanos pueden permanecer con los brazos cruzados. Señor Presidente, el Gobierno de México reitera su preocupación por la posibilidad de que la región de las Américas se enfrente a una crisis por enfermedades prevenibles o en control epidemiológico, por lo que hace un llamado para que se realice un diagnóstico riguroso de la situación y, en su caso, se ejecute un plan integral coordinado con todos los países de la OEA, incluido Venezuela, a través de las instancias regionales correspondientes. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor embajador Jorge Lo Mónaco. Tiene el uso de la palabra el señor embajador de Chile, Juan Luis Barría, por favor, embajador. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera también agradecerle que haya acogido esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente para abordar la muy delicada situación humanitaria por la que atraviesa el querido pueblo venezolano y que está generando severas consecuencias en nuestro hemisferio. Esta convocatoria que hemos pedido era urgente hacerla, ya que cada día la prensa de todas partes del mundo, donde impera la libertad de expresión, por cierto, los informes de organizaciones intergubernamentales, de la sociedad civil, de instituciones académicas, nos describen el esfuerzo cotidiano, a veces heroico, que significa para los venezolanos y venezolanas no vivir, sino sobrevivir. Agradecemos las exposiciones que acabamos de escuchar esta tarde, exposiciones sólidas con datos concretos, que nos ratifican, desafortunadamente, este cuadro triste y sombrío. Nuestra gratitud y reconocimiento, muy especialmente al trabajo de Cáritas al frente de nuestro querido y admirado cardenal Baltasar Porras, y muy particularmente al profesor doctor venezolano Julio Castro, que constituye un ejemplo de valentía, de servicio, de patriotismo y de generosidad. Los Estados miembros de la OEA vienen acompañando el dolor de un pueblo que quiere superar la escasez y el desabastecimiento de comida, de medicamentos, de insumos médicos, que quieren superar la carestía del nivel de vida, que desea volver a tener aquellos niveles de salud, de nutrición, que fueron un ejemplo en nuestro continente por sus
altos estándares por sus récords de erradicación de enfermedades. En estos días, la Organización Mundial de la Salud nos decía que Venezuela registraba el mayor incremento de casos de malaria en todo el mundo, estimándose actualmente cifras de casi 500.000 de casos por año. La propia Organización Mundial de la Salud ha reconocido el riesgo que esto significa también para la región y especialmente para aquellos países que reciben un mayor número de refugiados. Sí, nos preocupa y mucho el aumento en las tasas de mortalidad infantil y materna, así como las epidemias de malaria, sarampión y tuberculosis, entre otras enfermedades que estaban erradicadas en nuestra región. Indicadores todos que nos advierten de una situación alarmante que merecía ciertamente un tratamiento por parte de nuestra organización. A estos efectos, queremos traer a colación el reciente informe de nuestra Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Venezuela, que en su capítulo 5 nos describe con detalle y con datos muy concretos las dificultades y enormes obstáculos que tiene la población en Venezuela para ejercer sus derechos económicos, sociales y culturales, y en que denuncia la aplicación de criterios discriminatorios basados en consideraciones políticas en los programas oficiales de distribución de alimentos. Nuestra delegación hace un firme llamado al Gobierno de Venezuela para que no utilice criterios políticos para satisfacer el derecho humano a la alimentación. Con la desesperación, el sufrimiento y la angustia de un pueblo no se puede jugar. El vertiginoso incremento de la población migrante proveniente de Venezuela en nuestros países, creemos es expresión elocuente de aquellas precarias condiciones democráticas, institucionales, políticas y sociales que hoy allí se registran. Solo durante el año 2017 arribaron a Chile cerca de 165.000 migrantes venezolanos, prácticamente el doble que el año 2016. Situación frente a la cual el presidente Sebastián Piñera ha implementado un programa especial de visas que busca precisamente, tal como lo señalaba el distinguido representante de la OIM, regularizar, facilitar, agilizar el asentamiento en Chile de nuestros hermanos venezolanos y venezolanas. Por todo lo expuesto, nos parece indispensable la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y muy particularmente de la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales a Venezuela, con el objeto de monitorear y comprobar in situ las paupérrimas condiciones de salud, nutrición, alimentación, educación, vivienda y seguridad de la población. Venezuela, que en el pasado fue un firme promotor y defensor de los derechos económicos, sociales y culturales, que fue promotor de la Carta Social de las Américas, no debería, a nuestro juicio, cerrarse a esta posibilidad. Señor presidente, esta sesión era un imperativo ético y por ello queremos decir con el escritor nicaragüense, Premio Cervantes, Sergio Ramírez, nunca más cerrar los ojos ante aquellas realidades que golpean nuestra conciencia y compromiso con la democracia y los derechos humanos. Nuestro abrazo generoso al noble y valiente pueblo venezolano. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señor embajador de Chile, por sus profundas reflexiones. Tiene la palabra el señor embajador de Panamá. Gracias, señor presidente, señor secretario general, embajadoras, embajadores. Quisiera comenzar dando las gracias a todos los panelistas por su participación y sus valiosas contribuciones en el tema que nos ocupa sobre la situación humanitaria que vive la población migrante venezolana y su impacto en los países de la región. A lo largo de sus presentaciones y reflexiones hemos escuchado
los diferentes escenarios de acciones complementarias y actividades para mejorar la protección internacional y asistencia humanitaria de los migrantes que llegan a nuestros países. El intercambio de ideas y consideraciones son muy importantes para la formulación de las decisiones que tomen nuestros gobiernos. En el caso de Panamá, se ha estado trabajando con agencias de las Naciones Unidas para mejorar nuestros estándares en materia migratoria y protección de las personas solicitantes de refugio, conscientes de la importancia de contar con mecanismos ágiles para el otorgamiento del estatus de refugiado. Panamá se encuentra en un proceso de actualización del marco legal en la materia. En materia migratoria, Panamá impulsa los principios del Pacto Global para una migración ordenada, segura, regular, responsable, reconociendo que los migrantes son agentes de cambio y facilitadores al desarrollo, salvaguardando su protección de abusos, todo tipo de explotación, de la trata y tráfico de personas. Es evidente que una coordinación de esfuerzos y estrategias entre gobiernos y agencias internacionales sería el complemento eficaz para presentar y enfrentar un eventual impacto en nuestros países de las migraciones. Gracias. Gracias a usted, señor embajador. Tiene ahora el uso de la palabra la señora embajadora del Perú. Gracias, señor presidente. La delegación del Perú agradece las presentaciones realizadas en esta sesión sobre la situación humanitaria que vive la población venezolana. El Perú desea resaltar la trascendencia de los principios de solidaridad y cooperación como principios fundamentales de la Organización de los Estados Americanos. No es posible permanecer pasivos ante un escenario como el que se viene dando y sobre el que los expositores nos han proporcionado información detallada. Lamentamos esta situación y expresamos nuestra preocupación sobre el impacto en la región de los temas sanitarios, de los temas de salud y un posible impacto económico también a través de la llegada de migrantes y una creciente demanda de servicios sociales. El director regional del Programa Mundial de Alimentos ha señalado el viernes pasado, luego de visitar la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia, que estamos frente a una crisis humanitaria que no hemos experimentado en América desde hace mucho tiempo, que de no ser afrontada puede llegar a ser de magnitudes similares a las que se están produciendo en otras regiones del mundo, y se refirió a Siria. No hay lugar para la indiferencia bajo estas circunstancias. Nuestra cooperación y solidaridad, tanto individual como colectiva, deben apuntar a brindar una ayuda pronta y efectiva. En el Perú, en las últimas semanas, se han reportado el ingreso de más de 2.000 venezolanos por día en la frontera norte del Perú con Ecuador. En efecto, como ha mencionado el director regional de la OIM, mi país proporciona a los ciudadanos venezolanos que llegan a territorio peruano dos alternativas, el refugio y el permiso temporal de permanencia, que permite el acceso al empleo y a servicios de salud y educación. Estas disposiciones, que han recibido el reconocimiento de la Organización Internacional para las Migraciones y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, se han dado precisamente teniendo presente la solidaridad con la convicción de que se trata de un valor que debe guiar siempre las relaciones entre nuestros pueblos, más aún tratándose de la Comunidad de las Américas de la que nuestros países forman parte. Los peruanos tenemos clara conciencia de que en momentos difíciles muchos migrantes peruanos que viajaron a Venezuela fueron acogidos con la hospitalidad propia del pueblo venezolano. Muchos de ellos se radicaron ahí y han brindado un valioso aporte para fortalecer la integración y la amistad entre nuestros países. El gobierno peruano tiene la mayor voluntad y disposición de trabajar conjuntamente con los países de esta organización para contribuir a aliviar la situación humanitaria que atraviesa el hermano pueblo de Venezuela. Hacemos un llamado a los programas del Sistema de las Naciones Unidas y de la OEA a implementar de manera inmediata un programa de asistencia humanitaria para aliviar la situación de sufrimiento y escasez que padece el pueblo de Venezuela. En este contexto, también reiteramos nuestro llamado al gobierno venezolano para que permita el ingreso y distribución de la ayuda humanitaria que mitigue los graves efectos del desabastecimiento, especialmente de alimentos y medicinas.
Muchas gracias. Gracias, señora embajadora Ana Rosa Valdivieso. Ahora tiene el uso de la palabra el señor embajador de Costa Rica, don Rogelio Sotela. Gracias, señor presidente. Costa Rica celebra la realización de esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente y destaca la presencia y los informes brindados por los representantes de las 3 organizaciones humanitarias invitadas y por el secretario de la Secretaría de Acceso a Derecho y Equidad de la OEA. Desde hace mucho tiempo, la situación política, social, económica y humanitaria en Venezuela nos preocupa a muchos de los países y organizaciones aquí presentes. Pero hoy centramos nuestra atención al sufrido pueblo venezolano que atraviesa por la peor crisis humanitaria de su historia. No podemos ignorar las terribles informaciones que nos llegan de parte de prestigiosas organizaciones internacionales como Human Rights Watch, que señaló en su informe de 2017 sobre Venezuela lo siguiente: la grave escasez de medicamentos, insumos médicos y alimentos se ha intensificado desde 2014 y las pobres respuestas gubernamentales a la crisis han vulnerado los derechos de los venezolanos a la salud y a la alimentación. Con respecto a la salud, hoy oímos las cifras alarmantes que nos propiciara el doctor Castro. Y respecto a la alimentación, de acuerdo a lo estipulado por Human Rights, el 87% de los entrevistados en una encuesta realizada por una organización de la sociedad civil venezolana confirmaron que tenían dificultades para comprar alimentos. Han sido múltiples los llamados de la comunidad internacional para que el gobierno venezolano retorne al orden constitucional y democrático, con pleno respeto y protección de los derechos humanos, mediante elecciones libres, representativas, inclusivas y transparentes. Pero estos llamados no han sido escuchados, como tampoco ha sido escuchada la voz del pueblo venezolano, que clama por ayuda para cubrir sus más básicas necesidades de alimentos y medicinas. Ya no nos es posible ignorar ni ser indiferentes tampoco ante los llamados de los estados, de organizaciones humanitarias y de la sociedad civil que desesperadamente claman para que se les permita trabajar en Venezuela, con el fin de llevar algo de alivio a los venezolanos. Son cientos de miles de ciudadanos de esta hermana república que huyen de un país cuya economía ha sido devastada por un régimen represivo que ha sumido en el hambre y la pobreza a su población. A tal grado ha llegado la situación que la crisis ya ha superado las fronteras de Venezuela. Los migrantes y refugiados llegan por cientos y miles a nuestros países. Las enfermedades que años atrás eran prevenibles y estaban totalmente controladas, hoy se asoman en toda la región como un recordatorio funesto de que el inoperante sistema de salud en Venezuela solo trae tragedia a los más vulnerables. No se pueden ocultar los brotes de enfermedades que fueron erradicadas, como el sarampión y la difteria, ni el repunte de enfermedades que estaban controladas como la malaria. Esta es una realidad que supera nuestras peores pesadillas y que pone en peligro los sistemas de salud de toda la región. El éxodo masivo de venezolanos ha superado nuestras peores expectativas. Cáritas, acabamos de oír, estima en 4 millones los venezolanos que han tenido que huir de su país buscando mejores oportunidades. Costa Rica reitera su gran preocupación por el grave deterioro de los derechos humanos, así como el progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática venezolana, y deplora que el gobierno de Venezuela no permite el acceso a la ayuda internacional para atender las necesidades básicas de la población, en particular en materia de salud y alimentación. Por ello, hacemos un llamado vehemente para que el gobierno de Venezuela facilite a las organizaciones humanitarias proveer de alimentos y medicinas para evitar más pérdidas de vida. Costa Rica seguirá vigilante y estará presta a colaborar para que la crisis de Venezuela sea superada antes que más gente siga sufriendo en carne propia la mirada evasiva del gobierno venezolano. Tanto el pueblo venezolano como la comunidad internacional hemos esperado por mucho tiempo. Gracias. Muchas gracias a usted, señor embajador. Tiene la palabra el señor representante de la delegación del Brasil.
Obrigado, senhor presidente. Muchas gracias, señor presidente. El Brasil quiere agradecer las presentaciones que se han dado lugar en esta sesión extraordinaria, en las que se describen la situación preocupante a la que se enfrenta el pueblo venezolano y que está afectando cada vez a mis países del hemisferio. Nosotros somos amigos del pueblo venezolano y entonces estamos acompañando. Y tenemos en vista, nosotros compartimos más de 2.000 kilómetros de frontera terrestre y la situación es que su propio gobierno está negando y está negando el acceso a necesidades básicas. Nosotros hemos recogido a decenas de millares de personas que han llegado a nuestro país y, como lo dijo el secretario al acceso de Derechos, Acceso y Equidad, se han tomado medidas para ayudar a esta población en cuanto a salud, asistencia social y cierto ordenamiento en la frontera, y aquellos que deseen en otras partes del Brasil. Nosotros desde marzo del 2017 hemos facilitado la regulación migratoria y tenemos una nueva ley de inmigraciones y nosotros damos la residencia de 2 años, la cual podría ser después de ese periodo como residencias de plazo indeterminado. En febrero se estableció el Comité Federal de Asistencia de Emergencia, que está compuesta por 12 ministerios para articular una reacción de apoyo a los estados y a las regiones municipales que están enfrentándose a la llegada, como también a los organismos internacionales. El secretario ya ha hablado bastante de la respuesta del Brasil y se ha descrito lo que estamos haciendo. Sin embargo, queremos agradecer la visita del secretario Rands y estamos aquí y uniéndonos a todos los esfuerzos coordinados de la ACNUR, especialmente la relocalización voluntaria de los migrantes. Nuestra organización adoptó en febrero una resolución exhortando al gobierno venezolano a que atienda las necesidades de su pueblo y que acepte la asistencia ofrecida por varios países y delegaciones. La única solución para esta crisis está en la plena restauración de la democracia. Nosotros tenemos que movilizar una capacidad colectiva para ayudar a Venezuela a que encuentre el camino hacia la democracia y la justicia, para poder preservar la paz social que garantice el respeto a los derechos humanos y que haya la separación de poderes, la democracia social asegurada con las elecciones libres, transparentes y con la participación sin restricciones de la oposición. El Brasil, como otros países del continente, empezando con un diálogo político nacional efectivo y, como lo dijo el presidente hace poco en la cumbre, la democracia es uno de los pilares de nuestra integración y ya no hay espacio en nuestra región para estar en contra de la democracia. Y es por eso, señor presidente, que nosotros tenemos una OEA que tiene un acervo de protección a los derechos humanos y que puede ayudar a Venezuela a encontrar los caminos hacia la democracia, a la legitimidad. Y nosotros queremos la redemocratización de Venezuela y nosotros nos unimos a los otros países para buscar una solución a esta crisis. La Asamblea General que ya se avecina va a prestarse para este objetivo. Nosotros esperamos que las elecciones libres y transparentes y reuniones como la sesión de hoy puedan contribuir para que Venezuela encuentre el camino de la paz para el beneficio de su pueblo. Muchísimas gracias. Le damos la palabra al representante de Paraguay. Gracias, señor presidente. También muchas gracias a las presentaciones realizadas en la tarde de hoy. Nuestra delegación recibe estas presentaciones con profunda preocupación, puesto que las mismas confirman que la situación humanitaria que vive la población venezolana
es grave y las previsiones son que no mejorarán salvo que sean tomadas medidas urgentes y adecuadas para paliar las mismas. Ya no solamente es preocupante el quiebre del orden constitucional derivado del agravamiento de la crisis política, económica y social, sino también nos encontramos ante una crisis humanitaria que afecta a toda la población venezolana. Desde el pasado 1 de junio de 2017, en el seno de este Consejo Permanente, mi país ha venido sosteniendo, junto con otros países de la región, que es imperioso que las elecciones deban realizarse con las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático, sin presos políticos, que incluya la participación de todos los actores políticos venezolanos. Requisitos estos no respetados en el proceso electoral anunciado por el Gobierno, puesto que persiste la criminalización de la oposición por medio del encarcelamiento de los líderes opositores y la persecución a los partidos de oposición. Igualmente, el desconocimiento total del principio de independencia de poderes se plasma por medio de un avasallamiento total por parte del Poder Ejecutivo para con el Poder Judicial y especialmente el Poder Legislativo. En dicho sentido, reiteramos, las elecciones anunciadas por el Gobierno carecerán de legitimidad y credibilidad. En relación al tema que nos ocupa, encontramos que la cantidad de personas que migran desde Venezuela a otros países, huyendo de la caótica situación económica, social y de salud, viene creciendo en forma exponencial y afecta directamente a varios países de la región. La falta de medicamentos, la escasez de alimentos, la hiperinflación y una criminalidad desenfrenada son evidentes muestras del total desamparo que el Gobierno mantiene al pueblo. Señor presidente, estimados colegas, solo en mi país, que no tiene límites fronterizos con Venezuela, desde el 2016 han llegado a la fecha una cantidad de 4.738 venezolanos, escapando de la difícil situación que viven en su país. Las cifras que manejan otros países hermanos y limítrofes con Venezuela son obviamente mucho mayores. Garantizar el respeto de estos, sus derechos humanos fundamentales, no solo es función, sino deber indelegable e inexcusable del Estado, razón por la cual reiteramos nuestra exhortación al Gobierno venezolano para que permita el ingreso y distribución de ayuda humanitaria que mitigue los graves efectos del desabastecimiento, especialmente de alimentos y medicinas. Así también solicitamos a los organismos especializados, agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas y de la OEA a implementar de manera inmediata un programa de asistencia humanitaria para aliviar la situación de sufrimiento y escasez que padece el pueblo. Señor presidente, dejando a resguardo el respeto de la autodeterminación de los pueblos y el principio de no intervención en asuntos internos de los estados, deseo finalmente dejar una reflexión igualmente importante. Las responsabilidades no solo recaen por acción, sino también por omisión, por lo que omitir el intento de ayuda o no permitir que se ayude a un pueblo que sufre son hechos igualmente graves y reprochables para los estados en general y para nuestra organización en particular. Muchas gracias. Gracias a la señora embajadora del Paraguay. Tiene la palabra el ministro Calderón en representación de la misión de Colombia. Muy buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias. Un saludo al señor secretario general. Un saludo muy especial a los panelistas invitados. Diego Beltrán, director regional para América del Sur de la Organización Internacional para las Migraciones, el doctor Julio Castro y el señor Mauricio Ranz de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA. Embajadores y representantes permanentes. En nombre del Gobierno de Colombia celebro que el hecho que se haya convocado este Consejo Extraordinario. Convocatoria que también fue acompañada por la Misión Permanente de Colombia por medio de una nota oficial.
Señor presidente, a medida que fui escuchando las diferentes presentaciones de los especialistas, a quienes aprovecho para expresarles mi total agradecimiento y por acompañarnos en esta sesión y exponernos tan importante y relevante información técnica sobre la situación humanitaria en Venezuela y sobre los efectos propios en la región, que realmente es el objeto de este Consejo Permanente. Pero me hizo reflexionar, señor presidente, de otro tipo de hechos de carácter humanitario que suceden en otras regiones y donde la comunidad internacional ha reaccionado con decisión y con pragmatismo. Por eso es que debemos hacer un llamado para que en este caso particular nosotros y la comunidad internacional en general actuemos con mayor impulso para hacer frente a esa crisis humanitaria que viven los venezolanos. Es por eso, señor presidente, que aprovecho este espacio para solicitarle al gobierno de Venezuela que acepte la ayuda humanitaria que tantas veces Colombia y otros países le han ofrecido. Permítame expresar en este consejo cuál ha sido el efecto en Colombia de esta situación humanitaria causada por la escasez de alimentos y medicinas y que se deriva, sin duda, de una crisis política donde la democracia, el respeto por los derechos humanos dejó de ser la regla y hoy claramente es una excepción. Colombia reconoce que está viviendo una compleja ola de inmigración, de personas que no cuentan con otra alternativa que dejar su país de origen, es decir, una migración forzada por sus características, lo cual se diferencia totalmente de los principales flujos que han caracterizado la región. Unos flujos que los podemos observar en los diferentes informes del SICREMI, que dan cuenta principalmente de una migración económicamente laboral. En este caso, en el de Venezuela, no se trata de una migración programada y mucho menos voluntaria, sino una migración de fuga o huida. Desde el año 2015, el Gobierno de Colombia ha venido adoptando una serie de medidas multisectoriales con el fin de manejar ordenadamente la situación de los migrantes venezolanos. Es por eso que nos pusimos en la tarea de construir una política pública de mediano y largo plazo para poder enfrentar este desafío. El Estado colombiano seguirá actuando con solidaridad y generosidad, respetando los derechos humanos de los migrantes y ajustado a los compromisos internacionales que Colombia ha asumido en esta materia, pero también con criterios de seguridad y control para enfrentar a los delincuentes y hacer respetar las leyes y normas nacionales y así evitar que los migrantes y los colombianos retornados les sean vulnerados sus derechos. En síntesis, señor presidente, lo que buscamos es un proceso ordenado, regulado y seguro. Dentro de las medidas, contamos con 3 fines claros. El primero de ellos es apoyar a los retornados colombianos. El segundo, apoyar a los venezolanos migrantes. Y el tercer fin es apoyar a las comunidades receptoras que los acogen. El presidente Juan Manuel Santos, en el marco de la pasada Cumbre de las Américas, dijo: hemos sido y seguiremos siendo generosos con nuestros hermanos venezolanos. Colombia y la región no debemos cesar en nuestro empeño para que Venezuela recupere su anhelada libertad. Estas palabras del presidente Santos nos llevan a que sin la recuperación de la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y el buen gobierno, la salida de la crisis humanitaria cada vez será más lejana y nosotros como OEA no podemos ser pasivos ante esta situación. Ahora bien, quisiera referirme a algunos datos oficiales para poder compartir con los embajadores presentes y exponerles la radiografía de la situación migratoria en Colombia. Del total del flujo migratorio que como producto de la crisis política de Venezuela se ha generado, el 35% de ellos son connacionales, es decir, son colombianos y personas de doble nacionalidad que emigraron durante años atrás y hoy están retornando a Colombia por efectos de la crisis. También se identifica una categoría migratoria que se ha denominado la migración pendular, es decir, son personas que cruzaban la frontera de manera diaria para poderse abastecer de alimentos y de medicinas, retornaban el mismo día o a los pocos días. La otra categoría es una categoría de tránsito, que es bastante interesante que la tengamos en cuenta. Estos son todos aquellos venezolanos que utilizan el territorio colombiano para continuar su viaje, especialmente hacia el sur y otros destinos. Pero para esto déjenme mencionarles a ustedes un dato comparativo que nos puede dar a entender la dimensión de lo que estamos hablando. En el año de 2014 cruzaron el puente de Rumichaca en la frontera con Ecuador 7.800 personas. En el año 2017, por la misma frontera, cruzaron 229.674. Y a marzo de este año, 2014, señor presidente, ya han cruzado 206.454. Esto nos da una dimensión de lo que significa para la región estos números crecientes de inmigrantes y la velocidad con los que vienen aumentando. La otra categoría es la de los migrantes venezolanos con fines de permanencia en Colombia.
A diciembre de 2017 ya las autoridades migratorias habían reportado que se tenía conocimiento de 550.399 personas, identificadas entre regulares e irregulares, es decir, personas que ya contaban con permisos vencidos. Abril de este año, ya las autoridades están llevando las cifras a un valor de 762.000. En este momento, a partir del 6 de abril de este año, se inició un proceso de censo, un censo administrativo, por medio de las personerías municipales en todos los municipios del territorio colombiano, para censar a las personas, y algo así lo mencionó Diego Beltrán, y de esta manera poder tener un número mucho más claro y una realidad de esa migración. Esos números podrían llegar a superar un poco el 1.000.000 de personas, pero no me atrevo a decirlo hasta que no tenga las cifras oficiales. Con estas cifras que comparto con ustedes, solo para que se fomente una idea, el 57% de estos migrantes ingresaron en el 2017. Y esto también quiero detenerme aquí de una manera importante por un efecto comparativo. Esto lo da un fenómeno único dentro del mundo. Y la comparación que les quiero hacer es la siguiente. Fijémonos que en el reporte de la Organización Internacional para las Migraciones, en el año de 2017, por el Mediterráneo cruzaron 170.000 personas a diferentes países de Europa. Un número muy inferior al reportado en Colombia durante el año 2017 y los que van hacia Sudamérica. Es decir, nos convierte en un número único en la historia de la región. Las etapas que las autoridades colombianas identifican dentro de este flujo nacen claramente con un desafortunado y doloroso hecho del año 2015, cuando el gobierno venezolano, sin respetar ningún tipo de derecho, llevó a cabo un desalojo y consecuente expulsión de más de 22.000 colombianos, quienes sufrieron todo tipo de acusaciones sin ningún tipo de orden judicial de por medio. Este hecho es bien conocido por muchos de ustedes acá en la OEA. A partir de ese momento, el gobierno desplegó un mecanismo de coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, estabilizando la situación y atendiendo a esos 22.000 colombianos en un término de 6 meses. La segunda etapa, a partir del año de 2017, cuando los volúmenes de migrantes crecían exponencialmente, Colombia emitió la tarjeta de movilidad fronteriza. A esta tarjeta hay registrados 1.624.000 personas, pero eran personas que realmente estaban identificadas más con esa migración de carácter pendural, es decir, no la de permanencia. Cruzaban la frontera, se abastecían y regresaban. Pero también se estableció el permiso especial de permanencia, que es un mecanismo que permite la regularización de los migrantes venezolanos. Durante esta etapa también se diseñaron medidas en materia de salud, la creación del plan básico de atención de urgencias y vacunación para cerrar un cerco epidemiológico. Medidas en materia de educación también fueron implementadas con la expedición de normas nuevas para facilitar el ingreso de los niños venezolanos a los colegios públicos colombianos. La tercera etapa se da en febrero de 2018. El presidente de la República nombra al gerente de la frontera colombo-venezolana. Esto quiere decir que el gobierno nacional le está dando el máximo valor y máxima importancia a este tema. Esta nueva gerencia coordina con el orden nacional y las autoridades locales para otorgar una respuesta inmediata a esta migración y así responder a los grados de vulnerabilidad de esta población. En materia de seguridad se aumentó el pie de fuerza a lo largo de la frontera, especialmente para controlar el contrabando y los pasos fronterizos no oficiales. En materia de salud, 42.140 venezolanos fueron atendidos por el sistema. Hemos otorgado servicios de vacunación a 152.570 venezolanos. Y adicionalmente se han diagnosticado por el traspaso de algunas enfermedades erradicadas en Colombia 11 casos de sarampión. En el 2017 se identificaron 917 casos de malaria y en el 2018, de un total de 345 casos, 95% corresponden a nacionales venezolanos. En materia de educación se ha aumentado la cobertura y en este momento inscritos se está llegando alrededor de los 50.000 niños inscritos en los colegios colombianos. Pero los colombianos en retorno también han sido parte de este esfuerzo. Como lo mencioné, el 35% de ellos han sido retornados desde Venezuela y para esto se les han otorgado beneficios por medio de programas y la creación de primos y acceso a créditos. Señor presidente, la cooperación internacional es un hecho fundamental. Es un hecho fundamental y hay que profundizarlo. La OEA puede jugar un papel importante aquí. Indiscutiblemente hemos recibido ayuda de muchas fuentes.
Pero no es suficiente esa ayuda y debemos impulsar aún más la solidaridad y la cooperación, porque esto realmente es un tema que nos cobija a toda la región y es imposible manejar estos fenómenos migratorios por una sola vía. Agradecemos al Gobierno de los Estados Unidos por la colaboración y la cooperación que nos ha brindado en estos puntos. Pero terminar con lo siguiente, y es que la resolución 1095, señor presidente, del pasado 23 de febrero, en sus artículos 2 y 3 nos expone lo siguiente, que es solicitar al Gobierno de Venezuela que implemente las medidas necesarias para evitar el agravamiento de la situación humanitaria, incluida la aceptación de asistencia ofrecida por la comunidad internacional, y mantenernos como OEA, como Consejo, atentos a esa situación en Venezuela y reiterar la voluntad de apoyar medidas que permitan el retorno del orden democrático, la paz social y el ejercicio efectivo de la democracia. Señor presidente, muchísimas gracias. A usted, muchas gracias por su intervención. Ahora tiene la palabra el señor embajador de Guatemala. Gracias, señor presidente, señor secretario general. Mi delegación suscribió la petición de que se llevara a cabo esta sesión del Consejo Permanente por compartir la preocupación de varios países de nuestra región por la situación humanitaria que está afectando al pueblo venezolano y por las consecuencias que esa difícil situación puede tener en otros países. Estamos uniéndonos a la exhortación para que se tomen medidas al respecto, inclusive el que se acepte que la comunidad internacional preste asistencia, entre otras medidas, mediante la apertura de un canal humanitario. Esta posición es congruente con la política exterior de Guatemala. Recientemente, el vicepresidente de mi país, Yafet Cabrera, reiteró el fuerte compromiso y confianza que Guatemala tiene en los foros multilaterales, entendidos como los canales idóneos para concertar procesos de diálogo y concertación por la vía pacífica, así como nuestra preocupación en torno a las necesidades del pueblo venezolano, y recordó asimismo que cualquier proceso de paz y restauración de la democracia debe comenzar por el respeto irrestricto a los derechos humanos, la gobernabilidad y la seguridad, con el firme apoyo de la comunidad internacional. En esta sesión hemos escuchado informaciones impresionantes y preocupantes que reflejan sufrimiento humano. Hemos escuchado cifras sobre el aumento de la mortalidad infantil, el resurgimiento de epidemias antes controladas y que ahora pueden expandirse regionalmente, escasez de medicinas y de capacidad de atención de salud y un flujo migratorio de grandes proporciones generado por esa situación. Señor presidente, no debemos permanecer indiferentes si un pueblo hermano confronta una difícil situación humanitaria. Ofrezcamos ayuda solidaria, respondamos a llamados como el que nos hace Monseñor Baltasar Porras, cardenal de Mérida. Ofrezcamos una ayuda solidaria colectiva y apelamos a que el gobierno venezolano acepte la misma. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor embajador. Ahora me complace ofrecer el uso de la palabra a la señora embajadora de Argentina, doña Paula María Bertol. Muy buenas tardes a todos. Agradezco la exposición de Diego Bertrán, el doctor Julio Castro y Mauricio Ranz. La Argentina hace suya las preocupaciones presentadas hoy por los expertos, por el respecto al creciente deterioro de la situación humanitaria, social y sanitaria que vive Venezuela. Lo que está pasando, señor presidente, es grave, es muy grave. La magnitud de esta crisis es la principal causa, según nuestro entender, del éxodo de venezolanos, en especial jóvenes profesionales que buscan mejores condiciones de vida. Según la Organización Internacional para las Migraciones, bueno, hoy hemos visto los datos aquí también, entre 2015 y 2017, más de 1 millón de venezolanos dejaron su país para trasladarse a otras naciones de Sudamérica. Como denunció recientemente la CIDH,
Venezuela sufre el desabastecimiento de alimentos, medicamentos y la falta de tratamiento médico, así como la reaparición de enfermedades contagiosas que ya habían estado erradicadas. Para tomar dimensión de la grave crisis, según un informe de Cáritas de septiembre de 2017, el 11,4% de los niños menores de 5 años padece malnutrición moderada o severa. Parte de ese informe hoy usted ha leído aquí y tengo entendido que hoy a la mañana también, en otra reunión, la representante de Cáritas lo ha reafirmado. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud establece el umbral de la crisis de malnutrición infantil en el 10%. También Cáritas dice que en 2016 murieron 11.400 niños en Venezuela antes de cumplir el primer año, mientras que en el 2007 habían muerto 4.000. Entre 2015 y 2016 hubo un aumento del 65% de las madres que murieron durante el embarazo o el parto. Hoy también escuchamos de parte de los expertos estas cifras. Y un 62% de los supuestos beneficiarios de la bolsa de alimentos llamada CLAP dice no haber visto jamás alguna. La escasez de fórmulas lácteas se registra hasta en un 94% de los establecimientos, según las ONG que trabajan en suelo venezolano. La ONG venezolana Médicos por la Salud informó en 2017 que solo el 38% de los medicamentos esenciales incluidos en la lista de la OMS existen en Venezuela y solo el 30% de los medicamentos para enfermedades infecciosas básicas se encuentran disponibles en los hospitales públicos. Los casos de diabetes han aumentado un 95% y la hipertensión en un 92% en 2017 debido a la escasez de alimentos. El índice de mortalidad postnatal se ha triplicado en 2017 y 114.000 personas con HIV/SIDA no tienen acceso a medicamentos esenciales. Con mucha valentía hoy nos contaba el profesor Julio Castro que él mismo atendía casos de HIV y que hace 6 meses que no recibían la medicación. La Organización Mundial de la Salud, en su informe mundial de paludismo de 2017, reconoció que existe una crisis humanitaria en Venezuela e informó que esta enfermedad aumentó 76% desde 2010, a pesar de que en 1961 había declarado que se eliminó la transmisión en gran parte del territorio. Reportó también que la malaria aumentó anualmente desde 2008. Entre 2015 y 2016, Venezuela concentró el 34,4% de los casos de malaria y 42,13% de los casos de paludismo en la región. Esta migración genera también un gran desafío en materia humanitaria para los países de la región, en especial para sus vecinos, ya que deben enfrentar un gran aumento en la demanda de servicios públicos y un deterioro en la seguridad doméstica. Este gran flujo de personas que abandonan Venezuela, tal como lo mencionó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha superado los controles epidemiológicos y las fronteras resultan porosas respecto a las enfermedades como malaria, difteria, HIV, entre otras, con el riesgo de que se generen epidemias generalizadas de estas y otras enfermedades, tal como lo manifestó la representación de México. Estamos preocupados por lo que está sucediendo en la región. El incremento de números de erradicaciones de venezolanos en la Argentina desde 2015 es un ejemplo más de la gravedad de la crisis que atraviesa Venezuela, ya que en mi país no era un destino frecuente para estos ciudadanos hasta 2014. En la Argentina el número de venezolanos residentes creció un 344% desde 2015, alcanzando 57.127 en 2017. Son datos que también hoy nos suministró la OIM. En este último año se otorgaron más de 30.000 radicaciones en total, lo que representa el doble de las radicaciones emitidas en 2016. La Argentina está atendiendo la migración venezolana de una manera muy abierta y lo seguiremos haciendo. Resaltamos también, como lo ha dicho Chile, la valentía de todos los que han recibido amenazas y que a pesar de ello hacen escuchar su voz. Queremos decir también, de la misma manera que lo dijo Paraguay, que respetamos y estamos a resguardo del principio de la no injerencia, pero también uno puede equivocarse por la omisión.
por la falta de acción, por la omisión. Nosotros estamos convencidos, como decía antes, que el incremento del número de migrantes en la Argentina y en el resto de los países refleja la grave situación social, política, económica e institucional que atraviesa Venezuela. Por todo ello, la Argentina quiere reiterar hoy su solidaridad con el pueblo venezolano. Esta crisis requiere de la atención de la comunidad internacional. Nuestro país continuará apoyando los esfuerzos diplomáticos regionales para contribuir al restablecimiento de la institucionalidad democrática en Venezuela y atender la grave situación humanitaria en dicho país que, por ejemplo, motiva la migración. Exhortamos en consecuencia al Gobierno de Venezuela que permita sin demora la apertura de un corredor humanitario que ayude a mitigar los graves efectos del desabastecimiento de alimentos y medicinas. No vamos a mantenernos indiferentes ante semejante problemática. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, señora embajadora. Ahora me complace entregar el uso de la palabra al representante del Uruguay, don Hugo Cairuz. Muchas gracias, señor presidente. Queremos agradecer las presentaciones realizadas en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente del día de hoy y la información proporcionada sobre la situación humanitaria en Venezuela. Uruguay se ha expresado en diversas oportunidades su preocupación por la situación en Venezuela. En ese sentido, y para finalizar, señor presidente, cabe tener presente la resolución sobre los últimos acontecimientos en Venezuela, que fue aprobada oportunamente por este Consejo Permanente el 23 de febrero pasado. Muchas gracias. Gracias a usted, señor embajador. Ahora tiene la palabra el señor embajador de los Estados Unidos. Thank you, Mr. Chair. Gracias, señor presidente. Estados Unidos está complacido de que es uno de los muchos países que perdió este periodo de sesiones. Agradecemos al grupo de especialistas que han compartido con los Estados miembros sus experiencias en el campo. Estados Unidos está muy preocupado acerca de las luchas de los venezolanos que encaran cada día para sus necesidades diarias. A través de mala administración y corrupción, el régimen de Maduro ha creado una situación catastrófica en lo económico que ha hecho que miles salgan al día buscando alimento y medicina. Hasta ahora el gobierno de Maduro ha rechazado ayudas internacionales y se niega a publicar datos básicos de la salud en un esfuerzo mal dirigido de tratar de disimular la crisis que ha creado. Al mismo tiempo, el pueblo venezolano no puede comer ni tomar ni recibir medicina. El presidente Maduro debe permitir asistencia internacional de medicina y de comida para Venezuela y le hacemos un llamamiento para que lo haga inmediatamente. Valoramos plenamente la generosidad y la compasión de los países de todo el hemisferio al recibir a cientos de miles de venezolanos durante la crisis de su país, que incluye a Colombia, Brasil, Perú, el Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay, Guyana, Surinam, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, México, Guatemala, Trinidad y Tobago, Aruba y Curazao. Felicitamos las contribuciones de todos los donantes comunitarios y alentamos a que se den más contribuciones para responder a las necesidades humanas. Estados Unidos ha comprometido $21 millones para dar alimentos a la Acción Médica en Venezuela y en los países vecinos, dando ayuda humanitaria a más de 1 millón de venezolanos que han salido de su país y estamos listos a hacer más. Sin embargo, la asistencia humanitaria de la comunidad internacional no puede por sí terminar el sufrimiento innecesario del pueblo venezolano y una solución duradera exigirá una vuelta al respeto de derechos humanos y las libertades fundamentales, un regreso a la Constitución venezolana y el regreso a las elecciones libres y justas con una vigilancia internacional fidedigna. Así que hacemos un llamamiento a Venezuela a que acepte una visita in situ de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Reformas son necesarias también para resolver esta crisis. La administración responsable de la economía venezolana es necesaria. Esa política y mejoramientos deben empezar sin demora, simplemente que suelte los controles del gobierno de los precios y el sector de precios básicos de las restricciones de importación que permita para que entren medicinas y alimentos y otros artículos que necesita el pueblo venezolano o que facilite un desarrollo, para facilitar un desarrollo económico más amplio. El régimen de Maduro
dice que la política de Estados Unidos es la culpable. Esto es una ficción. Nosotros nos dirigimos a los miembros del régimen y no al pueblo venezolano, y permitimos comercio y entrega de medicinas y alimentos. Es el régimen que ha politizado las necesidades humanas básicas, utilizando de manera arrogante los CLAPS, los comités, el carnet de patria y la distribución de medicinas como mecanismos de control político. Señor presidente y con delegados, las ONGs tienen que mirar de cerca lo que se dice en público, simplemente lo que recalca que el régimen de Maduro está utilizando la asistencia médica y de alimentos como herramientas de control político y su ecuación social. Ese comportamiento es inaceptable, debe ser condenado por toda la gente de buena voluntad, no obstante su percepción política o sus creencias. Estados Unidos simplemente cree que el país está dirigido por corruptos y alienta al régimen a que devuelva la democracia. Las necesidades no tienen que ser permanentes. Estados Unidos está listo para cambiar las sanciones como respuesta a comportamiento cambiado del gobierno. Estados Unidos seguirá con la comunidad internacional y sus asociados del continente en apoyo al pueblo venezolano para que tengan una voz en su gobierno a través de elecciones justas y libres. El sufrimiento que oímos hoy, que termine. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor embajador. Ahora me corresponde otorgarle el uso de la palabra al señor secretario general de la organización, don Luis Almagro. Gracias, señor presidente. La situación en Venezuela es más que una situación. Es una crisis profunda, incitada y sostenida por un régimen que ha destruido sistemáticamente la democracia, el Estado de Derecho y el respeto por los derechos humanos, así como el aparato productivo y económico. Una mirada a los hechos y datos que se describieron hoy nos muestran el sufrimiento y desamparo que viven a diario los venezolanos y venezolanas, y es un recordatorio de la tragedia humana que vive ese país. La crisis humanitaria en Venezuela no es un invento mediático. Decir tal cosa es una falta de respeto a los venezolanos y venezolanas que hoy se acostarán con hambre, que están enfermos y no tienen acceso a medicinas y servicios médicos básicos, y a los que han perdido la vida por razones evitables en un país tan rico como es Venezuela. Es una falta de respeto a los que han debido irse del país. No es posible negar que tenemos en nuestra región una de las crisis humanitarias más graves del mundo y que cada día empeora más. El desplazamiento de personas a gran escala es obvio. La Secretaría General ha documentado con detalle este deterioro de la crisis humanitaria en los 4 informes publicados del 2016. Sin duda, la combinación de una fórmula que no da resultados, la corrupción y la arrogancia desmesurada de un gobierno, ha provocado una espiral descendente para la vida del pueblo venezolano. 2/3 de la población venezolana vive en la pobreza extrema y 91.3% vive en la pobreza. La economía está colapsada. El PIB cayó 35.1% entre 2015 y 2017, la mayor caída en el mundo para un periodo consecutivo de 3 años, con excepción de Libia y Sudán. Al cierre de 2017 el PIB se contrajo en un 14% y la hiperinflación llegó al 2.700%, una situación económica peor que una economía de guerra. Lo que enfrentamos es una crisis humanitaria con 2 notables dimensiones: crisis de salud y crisis alimentaria. La grave crisis de salud es una de las caras. El sistema público nacional de salud está colapsado. El presupuesto asignado a la salud en 2016 se redujo 62% con relación al año anterior. La infraestructura hospitalaria se encuentra en estado crítico. No hay suficiente personal médico capacitado. Human Rights Watch estima que 76% de los hospitales públicos no tienen los medicamentos básicos que deberían estar disponibles en cualquier hospital en funcionamiento. De acuerdo a la encuesta nacional de hospitales 2017, 51% de los quirófanos de centros de salud están inoperativos y se cumple un 13% del servicio de alimentación hospitalaria. La encuesta indicó que hay 39% de las camas están fuera de servicio. Naciones Unidas constató que el 78% de los hospitales públicos tienen escasez o insuficiencia de medicinas y el 75% insuficientes de equipos quirúrgicos. Hay déficit de medicamentos, vacunas e insumos médicos. La Federación Farmacéutica de Venezuela señala que de 150 medicamentos establecidos por la OMS como de acceso obligatorio, no existe el 70% de estos. De
De acuerdo al reporte recientemente publicado por la CIDH, 80% de los servicios diagnósticos no están disponibles. Cada persona enferma sufre un calvario diario en Venezuela, como por ejemplo los pacientes que padecen enfermedades previamente erradicadas como la malaria y difteria. Según información oficial publicada en mayo de 2017, y como se dijo acá, los casos aumentaron 76.4% con respecto al año anterior. Y si vemos el acumulado de estos años, prácticamente que toda la historia, más que toda la historia del siglo XX. La OMS indicó que el estado de malaria está en el punto más grave en la historia. La difteria, después de 40 años de haber sido erradicada, reapareció. Se registraron 447 casos en el país, de acuerdo con la Alianza Venezolana por la Salud. Los pacientes que padecen una enfermedad renal crónica por diversas causas, los pacientes en diálisis, los pacientes trasplantados, también pasan por situación crítica, con riesgo permanente de muerte o la muerte misma. La Sociedad Venezolana de Nefrología observa un deterioro progresivo de la calidad de infraestructura de salud, del número de médicos especializados, disponibilidad de recursos y materiales para los tratamientos. El deterioro es tal que la Asociación Centroamericana y del Caribe de Nefrología inclusive declaró que los pacientes crónicos renales en Venezuela están condenados a morir. El Ministerio de Salud suspendió oficialmente la actividad de trasplante en 2017. Los pacientes de cáncer tampoco tienen acceso a tratamientos necesarios para sobrevivir. La Sociedad Venezolana de Oncología indicó que debido a la falta de fármacos para suministrar tratamiento a los pacientes oncológicos, se curan a 4 de cada 10 personas en lugar de curar a 8 de cada 10 como en el pasado. En algunos casos, ante la falta de alternativas, se utilizan tratamientos que se empleaban en los 80, los que tienen suerte. De los 40 servicios ofrecidos por 8 centros de oncología, figuran como activos 17. No obstante, los que se aparecen activos, todos reportan limitaciones y fallas. El derecho a la salud para niños y niñas está siendo vulnerado. Según información oficial, la mortalidad infantil aumentó en dimensión de crisis y la mortalidad materna en los mismos términos, como se ha señalado acá. Cáritas Venezuela estima que en 2016 murieron 11.400 niños antes de cumplir un año, mientras que en 2007 murieron 4.000. Lo anterior representa un incremento de 184% en casi una década. La Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría señala que hay déficit de vacunas para niños, niñas y adolescentes, observándose producto de este déficit el resurgimiento de enfermedades erradicadas por más de 25 años. 80% de los niños y niñas menores de 5 años se encuentran en algún estado de desnutrición infantil. Según un informe de Cáritas Venezuela, la mitad de los menores de 5 años sufre malnutrición o está en riesgo inminente de sufrirla. El hambre, sin duda, es la otra dimensión trágica de esta crisis humanitaria que azota a la población. De acuerdo con la encuesta de condiciones de vida, 80% de los hogares venezolanos presentan inseguridad alimentaria. 78.6% de los venezolanos dice que ha comido menos porque no consigue alimentos para comprar y 61.2% se acuesta con hambre. 20% de los venezolanos tienen entre las 3 principales fuentes de comida la basura. El precio de la canasta básica familiar incrementó un 81% tan solo entre noviembre de 2017 y diciembre de 2017. De acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, para que una familia de 5 miembros pueda adquirir la canasta, necesitaría 141 salarios mínimos. En las parroquias evaluadas por Cáritas Venezuela, entre abril y agosto de 2017, los niveles de las formas más intensas de nutrición superan en todos los casos el umbral de severidad establecido por la OMS. El Estado mantiene un monopolio con control total del sector alimentos, incluyendo la oferta, la venta y la distribución de alimentos. No es un subsidio tradicional o complemento. Incluso esta es una estrategia de apartheid alimentario, por ser implementada con base en la discriminación, en este caso la segregación política. El gobierno ha utilizado como arma la distribución de la escasa disponibilidad de alimentos y productos básicos. Miles de niños y niñas con malnutrición severa han sido víctimas directas de la política alimentaria del gobierno. Pacientes con enfermedades crónicas han muerto por la falta de medicina y los elevados precios de los medicamentos. La única guerra económica que se ha declarado es la del régimen a su propia gente, al sostener intencionalmente una crisis humanitaria caracterizada por el hambre y la enfermedad, que no ha sido y no es aún hoy inevitable.
En Venezuela la salud y la alimentación han dejado de ser derechos. El gobierno los ha convertido en un beneficio que se otorga con base en criterios políticos ideológicos. A este pueblo le ha sido negada la ayuda internacional. Ello constituye una conducta absolutamente criminal que cuesta vidas de los enfermos que no pueden hacerse diálisis, los diabéticos que no tienen insulina, aquellos que son víctimas de desnutrición infantil. Es una violación flagrante a los derechos humanos, porque están negándoles derechos, negándoles alimentos, negándoles medicinas. La intimidación que ha sido denunciada hoy llega hasta la presión sobre los panelistas. Este instrumento político represivo que tan acostumbrado está a su uso interno, el régimen se ha trasladado lamentablemente a la comunidad internacional. Todos los datos que acabo de mencionar son dramáticos, implica gente sufriendo, mujeres embarazadas, niñas y niños, ancianos, hombres. La dimensión de crisis no distingue la hora de destruir vidas y anular generaciones. En cada una de esas, alrededor de 5.000 personas diarias que abandonan el país. Todos tenemos responsabilidad como ciudadanos de las Américas. El apoyo a los migrantes es fundamental en cada uno de los países. Apoyar a los campamentos, apoyar las nuevas oleadas migratorias que vendrán de Venezuela. Pedimos a todos los Estados miembros, a los observadores, apertura y políticas que beneficien a estas personas. Sobre este régimen pesan los muertos de la represión, los heridos, los migrantes pauperizados, los venezolanos con hambres, los enfermos desesperados. Sobre esta dictadura pesa la responsabilidad histórica de estar generando la peor crisis migratoria en la historia moderna del hemisferio, junto con sus amenazas a la seguridad y estabilidad regional. Hacemos un llamado al régimen venezolano para que inicie una transición democrática. La reconstrucción de Venezuela comenzará el día en que la confianza vuelva a su población y la comunidad hemisférica internacional a través de la recuperación de la democracia. Falta mucho, falta liberar a los presos políticos, falta realizar elecciones libres y transparentes y democráticas, falta respetar a la verdadera institucionalidad del país, falta la rendición de cuentas y la justicia en materia de atropellos a derechos humanos, falta el esclarecimiento de los casos de corrupción, falta el necesario canal humanitario. La recuperación de Venezuela es nuestro anhelo. Debemos empezar por robustecer la fortaleza moral de nuestra comunidad de naciones en temas como el que hoy nos acucia, para que la Organización de los Estados Americanos pueda seguir trabajando por un futuro con vida, salud, democracia y libertades que las venezolanas y los venezolanos merecen. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor secretario general de la organización. Tiene la palabra la representación de Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Después de haber escuchado una hora a más de 12 países y al propio secretario general de la organización dedicarse enteramente al tema de Venezuela, espero tener la cortesía de parte de la audiencia de escucharme en la réplica que voy a hacer. Lo primero que debo hacer es que voy a hablar al pueblo venezolano fundamentalmente, que creo que nos está viendo por acá, y a la prensa, que son los que difunden lo que aquí ocurre, para entender, para tratar de desmontar lo que realmente está pasando acá y entender el fondo, el objetivo de este ejercicio que se está haciendo hoy aquí. El año pasado tuve la mala fortuna de pasar por esta misma foro, escuchando más o menos al mismo número de países, decir más o menos lo mismo, ya no en tanto a la situación social, sino a la situación política, hablando de la dura represión, del sufrimiento del venezolano producto de la dictadura, cuando exactamente estaban provocando la violencia que no existía antes y que no existió después del 30 de julio, cuando ocurrieron las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, a la cual se opusieron totalmente, porque lo que querían era la violencia como el gobierno de los Estados Unidos, que llama al régimen, yo le llamo el imperio, porque si falta el respeto al gobierno de Venezuela llamándonos régimen, yo creo que el imperio norteamericano, cuando estimula el golpe militar, como lo hizo el año pasado y lo ha hecho constantemente a partir de ese momento hasta acá, lo que buscaba era la violencia que provocara la destrucción de nuestra sociedad, provocando un caos aún mayor
de lo que ha provocado en otros países donde han ocurrido espantos producto de la acción norteamericana o del gobierno realmente norteamericano. ¿Por qué yo me voy para atrás y digo esto? Es que no quiero hablar de lo que ustedes están hablando, no. Es que quiero precisamente que el ejercicio que se está ocurriendo ahora a partir de hoy es una repetición de lo que hicieron el año pasado, pero ahora usando el tema social. Quiero aclarar a la prensa y a nuestro pueblo que nos escucha. Mire, las dificultades económicas que tenemos nosotros son tremendas, pero aquí lo que está ocurriendo es un ejercicio máximo de hipocresía, jugando con las palabras civilinamente. Un primer punto que quiero que se aclare. Aquí se usa al voleo el concepto de crisis humanitaria. Es un concepto muy preciso. En términos diplomáticos, el diplomático serio al menos sabe lo que está diciendo. Crisis humanitaria, aunque no hay una definición acordada, hay varios elementos que más o menos todos están de acuerdo, aunque no hay una definición única. Un elemento central de lo que es una crisis humanitaria es la disolución de la capacidad de la autoridad regente en un territorio para mitigar, aliviar o atender las necesidades de su población. Eso ocurre cuando hay una catástrofe natural, cuando hay un conflicto étnico, religioso, político, militar, una guerra civil, catástrofes humanas de cualquier tipo. Pero el principal punto de una crisis humanitaria es la disolución o colapso de la capacidad del Estado para atender a su población. Por eso, una crisis humanitaria necesita una ayuda internacional, ya sea de agencias internacionales o de otros estados. Lo que están queriendo convencer los que han hablado hoy acá al mundo es que en Venezuela colapsó el Estado, ya lo han dicho varios de ustedes, hay un Estado fallido, es decir, no hay Estado que merece el tutelaje, como decía la muy recordada pero muy repetida en Venezuela, canciller argentina el año pasado: Venezuela hay que tutelarla. Igual acá, el presidente Piñera dijo hay que forzar un canal humanitario. Otros han dicho hay que forzar que Venezuela abra porque necesita ser tutelada. Aquí lo que se está discutiendo, porque esto es un órgano político, es la soberanía de Venezuela. Si ustedes están dispuestos, lo que se llama en las Naciones Unidas, están trayendo la misma ideología, la responsabilidad para proteger. Están diciendo que la catástrofe humanitaria que hay en Venezuela les exige a ustedes la responsabilidad para proteger a los venezolanos y por eso tienen que actuar contra los venezolanos, contra el Estado venezolano, contra la soberanía venezolana. Porque ustedes saben más que nosotros cómo ayudarnos a nosotros mismos. Eso lo decían el año pasado y eso lo están repitiendo hoy acá. Se traen algunos técnicos que sí son técnicos, pero también son políticos. El monseñor Porras, que lo han alabado tanto acá, fue un agente central del golpe contra el presidente Chávez en el año 2002. Todo el mundo sabe eso en Venezuela. El monseñor Porras, en el año 2014, alababa las barricadas en las calles, le decían el obispo de las barricadas. Yo quiero saber si un obispo en sus países alaba las barricadas y las pregona, a usted le parece que es el obispo de la paz. El mismo monseñor Porras está llamando hoy a que no ocurran las elecciones presidenciales del 20 de mayo porque siempre ha sido un agente de la violencia. Me lo traen acá como el representante de Cáritas. Por favor, quien conozca a Venezuela sabe quién es el monseñor Porras. Pero ustedes lo presentan acá como el supercristiano, cuando realmente es uno de los agentes de la violencia y lo ha sido así por más de 18 años. Si quieren un ejemplo de cómo funciona Cáritas en Venezuela, yo respeto a Cáritas en el mundo, estoy hablando de Cáritas Venezuela. Lean un Wikileaks. Si ustedes no creen que los Wikileaks son documentos reales, son documentos oficiales del gobierno norteamericano. Hay un Wikileaks de hace como 10 años donde el cardenal Uroso Sabino se reunía con el embajador norteamericano en Venezuela y acordaban un modo callado y efectivo para financiar a Cáritas, porque pensaban que Cáritas era muy importante para la acción política de ellos dos en Venezuela. La Conferencia Episcopal de Venezuela hoy está diciendo que no acepta las elecciones del 20 de mayo y que deben suspenderse, tal como lo dicen los 14 países, o los 12 países, perdone Uruguay, lo siento, usted no dijo, 11 países que han hablado hoy. Lo que quiero decir con esto es que esto es una operación política. Esto es una operación psicológica. Aquí no hay ninguna intención por el bienestar humanitario de los venezolanos, no lo hay. Y quieren que le diga por qué. Porque hay un elefante en esta sala que nadie lo ha tocado.
El elefante son lo que yo llamo las agresiones del gobierno norteamericano, el crimen que está cometiendo el imperio norteamericano violando la ley internacional, imponiendo restricciones financieras y económicas a Venezuela. Ellos llaman sanciones, yo combato el lenguaje de sanciones. No hay posibilidad de que Estados Unidos pueda sancionar a Venezuela, puesto que no es autoridad sobre Venezuela. Las medidas coercitivas unilaterales, que ese es el nombre real, están sancionadas, penadas o condenadas al menos en el lenguaje internacional. En las Naciones Unidas las medidas coercitivas unilaterales son una violación de la ley internacional. Estados Unidos cree que es dueña de este lugar y puede hacer medidas coercitivas que violan el artículo 20, por eso leí el artículo 20 de esta convención de la Carta de la OEA, que prohíbe totalmente medidas coercitivas. El elefante en la sala es que Estados Unidos, a través del FinCEN, a través de una serie de medidas, lo que se llama en inglés, pero voy a hacer una palabra inglesa, warfare significa hacer la guerra. Y ahora hay un neologismo, es decir, una nueva palabra que le llaman lawfare, es hacer la guerra por medios legales. Ha usado todo el aparato jurídico norteamericano para hacer la guerra a Venezuela. Y está usando todo el poder económico norteamericano para hacer la guerra a Venezuela. Estados Unidos tiene la desfachatez de venir acá y decir que está ofreciendo 21 millones de dólares para ayudar a los venezolanos cuando está provocando el congelamiento de 1.200 millones de dólares del pueblo venezolano en bonos y en efectivo que tenemos en bancos en distintas partes del mundo y no los tocan por las amenazas del gobierno norteamericano. 1.200 millones, no le estamos pidiendo a ustedes nada, por favor. No lo necesitamos. Tenemos el dinero, pero Estados Unidos los bloquea. Si puedo hacer, tengo testigos acá de organizaciones multilaterales con las que estamos trabajando en un plan de vacunación nacional y nos ha costado pagarle porque los bancos no quieren trabajar con el dinero venezolano por las amenazas del gobierno norteamericano o del imperio norteamericano, podríamos decirlo con más precisión. Lo que quiero decir con esto es que el elefante en la sala no lo citó ninguno de los países que habló y mucho menos los ponentes, quienes dicen, y lo han dicho en Venezuela, porque sí, muy bien, son técnicos, yo los respeto, son muy inteligentes, pero también son políticos y tienen su pasado político en Venezuela. El doctor que habló, que además me alarma porque esta mañana el doctor que habló dijo que él se sentía amenazado cuando tiene 20 años hablando de política en Venezuela y nadie se mete con él, pero hoy sí está amenazado, no entiendo por qué. El doctor dice que la campaña de vacunación es una campaña electoral, que se usa por medios electorales, pero por favor, un técnico serio no hace eso. Un técnico serio que se preocupa por su población dice, vamos a ver cómo le conseguimos o mejoramos los defectos o arreglamos la campaña de vacunación, pero no las descarta diciendo una campaña de vacunación que por fin está ocurriendo con la OPS, con millones de dólares gastados, dice, no, eso es una campaña electoral. Y luego dice que el gobierno venezolano tiene las medicinas, pero no las usa porque es un holocausto lo que el gobierno venezolano quiere probar. ¿Cómo una persona seria puede decir eso? Lo tiene en su página de Twitter, por eso es que lo estoy diciendo, no estoy calumniando. Lo que quiero decir con esto es que con medias verdades, con verdades y con absolutas mentiras se está construyendo un caso acá, que es el caso de intervención en Venezuela. Les voy a decir la secuencia a los señores periodistas para que vean. No soy adivino, no tengo poderes de adivinación como parece tener el embajador de México cuando tenía el discurso preparado antes de conocer lo que iban a decir los panelistas. ¿Qué es esto? Yo estoy escuchando y estoy anotando. El señor embajador de México sabía todos los detalles que ya decían los panelistas. Aquí hay un teatro montado. Pero lo que quiero decir con esto es, mire, la secuencia es la siguiente. Venezuela hoy sería atacada por ustedes y decir, bueno, un Estado fallido, incapaz de atender a su población, es una dictadura que no tiene ningún interés por atender a sus propios ciudadanos y ciudadanas. Segundo punto. Viene el vicepresidente de los Estados Unidos la próxima semana y va a decir que este Estado que castiga tanto a su población merece castigos. El señor vicepresidente ha dicho, el señor vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, ha dicho que vienen medidas más enérgicas. Están proponiendo un embargo petrolero, parar comprar a Venezuela completamente su producción. E incluso dirigentes de la oposición venezolana, incluida la Iglesia, también están apoyando esto. El punto es que van a justificar mayores sanciones contra la población venezolana, incluso, perdónenme para decirlo también, el señor doctor ha dicho en Venezuela que las sanciones no tienen nada que ver con el sufrimiento de los venezolanos, porque las sanciones son nada más a 7 personas. Si hubiera estudiado bien, se da cuenta que hay sanciones complejas, que son colectivas, contra empresas venezolanas, con dinero venezolano en el exterior, con bancos venezolanos, con deuda venezolana, que tiene efectos sobre el funcionamiento general del Estado.
Si piensan ustedes que van a suplantar al Estado venezolano con sus acciones, están realmente delirando. Venezuela, el Estado es esencial para resolver nuestros problemas, pero ustedes quieren o creen que pueden suplantarlo. Y en eso consiste la discusión que están haciendo hoy. Su crisis humanitaria, como ustedes la definen, consiste en la suplantación del Estado venezolano por sus fuerzas internacionales que van a forzar un canal humanitario, como lo han hecho en Irak o en Siria o en países que están en un conflicto grande. Quieren un conflicto importante, y lo digo con el corazón en la mano, el que está ocurriendo en el Catatumbo en este instante, en nuestra vecina hermana Colombia. Hay un paro armado desde hace más de 3 semanas que tiene a 100.000 personas secuestradas, se están perdiendo las cosechas, 8.000 desplazados, y nadie habla de eso. La crisis humanitaria es en Venezuela, pero más aún, lo chequeé la semana pasada porque vengo de Venezuela, hay 117.000 personas de nacionalidad colombiana viviendo en campamentos de ACNUR en el estado Zulia, en Venezuela, que han sido desplazados internacionales de Colombia a Venezuela por el conflicto permanente que existe en el Catatumbo. Nosotros hemos venido aquí a decir que queremos que ustedes condenen a Colombia. No, porque sabemos que el modo en que se trabaja con Colombia es logrando la paz en Colombia, no viniendo a explotar aquí una situación para hacer aún peor la crisis en otro país. Yo digo, qué dolor me da escuchar a México, que es un país que tiene más de 12 millones de migrantes en situación irregular en los Estados Unidos y es permanentemente golpeado, humillado, insultado por el presidente de los Estados Unidos, que amenaza con devolver a 600.000 mexicanos Dreamers del programa DACA, que no nacieron acá pero han crecido aquí toda su vida, o que les amenaza con montar a la fuerza militar en la frontera, o que hoy mismo están diciendo que si no le dan alrededor de 20.000 millones de dólares para construir el muro, no va a suspender el funcionamiento del gobierno en el próximo septiembre. Un presidente que se ha caracterizado por su desprecio a los latinoamericanos. México nos habla a nosotros como le habla Estados Unidos a México, usa el mismo lenguaje, que está preocupado por la situación regional, eso lo dice el presidente Trump de los migrantes mexicanos, que está preocupado por la infección, las enfermedades infecciosas que riegan, también lo dice el presidente Trump. Es decir, México replica el daño que le hace Estados Unidos a México, México se voltea y lo replica hacia el sur. Realmente es espeluznante lo que está ocurriendo aquí. Yo sinceramente creo que es la peor actitud posible para tratar de resolver los asuntos en Venezuela. Por eso digo, miren, desde hace un año nosotros tomamos la decisión de salir de aquí, porque ustedes acá no están haciendo lo mínimo para ayudar a Venezuela a salir. Están tratando de hundir a Venezuela en una crisis para presentarse como salvadores. Es humillante que Estados Unidos, con 21 millones de dólares que dice ofrecer, dice que ayuda a los venezolanos cuando le está bloqueando 1.200 millones de dólares. Y además se felicita diciendo las sanciones han sido muy efectivas. Y el senador Marco Rubio, que hasta creo es muy conectado con el embajador que está presente en la OEA, designado para la OEA, dice queremos el máximo dolor. Y los representantes venezolanos dicen, ahora es que viene lo más duro de las sanciones. Para allá vamos, porque lo que quieren es justificar que el 20 de mayo, cuando haya elecciones en Venezuela, y gane quien gane, ustedes van a desconocer esas elecciones, porque ya lo dijeron. Y quieren llevarnos luego a la asamblea de esta organización, la Asamblea General de la OEA, a principios de junio, para desconocer el gobierno venezolano, desconocimiento regional global, bloqueo generalizado y tratar de crear el máximo dolor, como ustedes llaman, a ver si derrocan por fin a quien gane las elecciones. Yo voy a terminar diciendo a los señores de la prensa, al pueblo venezolano, no podemos confiar en este tipo de organizaciones. Este tipo de organizaciones no tiene a los venezolanos al frente de sus intenciones, no lo hace. Es un ejercicio político y nosotros tenemos que resolver nuestros problemas nosotros sin depender de ninguna fuerza que pretenda ayudarnos haciéndonos daño primero. En Venezuela hay elecciones el 20 de mayo, hay distintos programas competitivos. Yo no voy a desconocer la crisis, es ridículo que desconocer la crisis, pero sí creo que la salida a la crisis pasa por la salida pacífica y no por la salida violenta como lo están planteando aquí desde el año pasado. En Venezuela los venezolanos pacíficamente tienen que decidir cuál es su opción por el futuro y tenemos una propuesta el 20 de mayo como tuvimos una en julio que paró la violencia. El 30 de julio pasado la violencia se acabó, no hay violencia en las calles de Venezuela desde el 1 de agosto, porque encontramos una solución a la violencia que no fue la que ustedes propusieron.
Igual, mucho menos las propuestas que ustedes están haciendo son la solución al grave problema que tenemos en Venezuela. Hace falta una refundación económica, un cambio profundo de la economía, cambiar los modelos que fracasaron. Yo lo reconozco, pero no con ustedes diciéndome a mí qué tengo que hacer. Y mucho menos ustedes dictando, tutelando a los venezolanos qué debemos hacer. La democracia en Venezuela, la independencia en Venezuela es sagrada. No la toca nadie, ni aquí ni en ningún lado. Y nosotros, con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento, con nuestra crisis, veremos cómo resolvemos nuestros problemas, pero aquí no. Muchas gracias. Muchas gracias al señor embajador. En representación de la misión de Venezuela. Ha sido de la más alta importancia escuchar el día de hoy las diferentes voces, las diferentes perspectivas. Esa es precisamente una de las funciones indeclinables de esta organización y de este Consejo. Queremos agradecer de manera muy especial a todos los participantes, a los invitados, a los expositores. Queremos agradecer a todos los países con su presencia y a todos quienes han hecho el uso de la palabra para ilustrar su perspectiva. A todos y a cada uno de ellos. Igualmente al secretario general de la organización. Este Consejo Permanente seguirá cumpliendo sus funciones. No podíamos mirar al costado. No lo habríamos podido perdonar. Y ante una de las situaciones de la mayor trascendencia, como las aquí señaladas, en las cuales desde luego caben diferentes opiniones y perspectivas, lo cierto es que la OEA debe cumplir sus funciones esenciales, su tarea fundamental, que no es otra, entre otras, que la guarda de la democracia en cualquier lugar del territorio de nuestro continente. Por ello, sí coincidimos en que crisis como estas tienen salidas y una de ellas ha de ser la salida, desde luego, de la democracia y el respeto a la democracia. Seguiremos en la tarea, invitamos a los países que sigan en ejercicio de las resoluciones aquí adoptadas y acogidas y los invitamos para las próximas sesiones que se adelantarán el próximo miércoles de la semana en curso. A ustedes todos, gracias. Si no hay ninguna otra intervención o solicitud del uso de la palabra, se da por levantada la sesión.